Es un gusto saludarlos. Soy Paula Jiménez Correa y les doy la bienvenida a Así es Asia, el magazine quincenal de France 24 que aborda las múltiples realidades de este continente. Estos son nuestros titulares. Luego de 3 años de aislamiento por el COVID-19, ciudadanos chinos han empezado a viajar al exterior luego de que el gobierno pusiera fin a su política de cero COVID. Pero, ¿qué ha implicado esta reapertura tanto para el país como para el mundo? Lo analizaremos en esta edición. Cada vez es más evidente la discriminación hacia las mujeres en Afganistán. Recientemente, el gobierno talibán les prohibió asistir a las universidades y trabajar en organizaciones no gubernamentales. Vivir sin inodoros. Esa es la realidad para millones de ciudadanos indios que se ven obligados a hacer sus necesidades a cielo abierto, aumentando los problemas sanitarios. Iniciamos nuestro recorrido por el continente asiático en China, que anunció la reapertura de sus fronteras tras poner fin a la política de cero COVID, haciendo que millones de ciudadanos empiecen a viajar dentro y fuera del territorio, dando un respiro a la economía. Sin embargo, varios países han implementado restricciones a los viajeros chinos debido a los crecientes casos del virus que se vienen reportando. Ante esto, la Organización Mundial de la Salud ha pedido al gobierno de Xi Jinping transparencia en la entrega de los datos sobre contagiados y fallecidos, pues señala que no está dando cifras completas del brote actual en el país, lo que imposibilita conocer el verdadero alcance de la enfermedad, incluso a nivel mundial. Para analizar este tema, hacemos contacto con David Hanna, analista internacional y experto en temas de China, quien vivió casi 8 años en Beijing y Shanghái. David, gracias por aceptar esta invitación y empiezo por preguntarle qué implica esta reapertura de fronteras. Pablo, un saludo muy especial para ti, para todo el equipo de France 24, a toda tu audiencia. Esa es quizás la pregunta más importante: ¿qué representa y qué tantos beneficios trae esta reapertura de China? Tenemos que hacer un pequeño recuento desde el año 2020, 2019 a finales, cuando se detecta el primer caso de COVID y China prácticamente se cierra al mundo. Tengamos en cuenta que estamos hablando de un país de 1.400 millones de habitantes. Algunos le dicen la fábrica del mundo, y pues poder pensar en términos comerciales como una fábrica que se limita por falta de personal que ha sido enviado a sus casas por el tema del COVID-19, pues limita mucho la capacidad de producción de China en general. El poder crear esta reapertura, no solo pues con sus ciudadanos, los chinos, pero con el mundo en general, va a poner una marcha superior, más dinámica al comercio. Quiero decir algo muy importante, Paula, y es que la balanza comercial entre China y Suramérica tiene un valor alrededor de los 450.000 millones de dólares. Eso fue en el 2021. Estoy seguro que en el 2022, pues no se ha publicado la cifra oficial, pero estoy seguro que llega a los 500.000 millones de dólares. ¿Qué va a representar esto? Pues que si va a haber una reapertura, va a haber más dinamismo y la economía va a volver a ser mucho más abierta, pues esta balanza comercial va a tender a mejorar y el comercio entre el continente suramericano y China va a prosperar mucho más. David, ¿qué consecuencias ha traído el fin de la política de cero COVID en China? Correcto, Paula. Pues de nuevo, hagamos un pequeño recuento de qué venía sucediendo. En los últimos años, cuando un ciudadano chino, por ejemplo, con los que trabajo en Colombia y en otras partes del mundo, querían ir a China, tenían que estar en cuarentena entre 14 y 21 días, en algunos casos hasta más tiempo. Algunas veces los gastos que estos ciudadanos tenían que pagar por estar en un hotel, les toca pagarlos a ellos mismos. Los pasajes, Paula, algo muy, muy importante. Habían pasajes de hasta $10.000. ¿Sí? Entonces, si tú haces un análisis de toda la connotación que lleva ir a China durante estos últimos 3 años para un ciudadano chino, tiempo extenso de cuarentena, pasajes excesivamente costosos, acuérdate que se limitaron los vuelos, entonces prácticamente los vuelos que había del mundo hacia China o de China hacia afuera eran vuelos charter, por decirlo así, prácticamente hacían los vuelos para grupos de personas muy específicos, muy, muy costosos, y ahora, pues, que se abre esta política de cero COVID, se termina, pues le va a permitir a los ciudadanos chinos y o comunidad internacional que tenga los permisos de residencias demandados por el gobierno chino para que puedan ingresar a China con mayor fluidez, con mayor tranquilidad y evitar todos esos procesos tan tediosos. Por último, David, ¿podría volverse a dar un confinamiento general por el aumento de casos de COVID-19 que estamos viendo en este momento? Paula, que la vuelva a imponer lo dudo mucho. Sin embargo, lo que tú dices del incremento de los casos de COVID son cifras alarmantes en los cuales tienen que tener muchísimo cuidado. Hay un punto muy específico, Paula, que veo que muy pocos medios lo están hablando y qué bueno estar acá en France 24 para decírselo a ustedes. Se aproxima
el movimiento masivo de seres humanos más grande del planeta, que es el Año Nuevo Chino y se celebra a finales de este mes. A nivel mundial, el movimiento masivo de seres humanos se lleva a cabo en China a finales del mes. ¿Qué representa esto? Un reto muy, muy grande que si el gobierno chino no está preparado para controlar, eso va a ser un cóctel explosivo de COVID-19, por decirlo así. Entonces va a ser un reto muy, muy grande que estoy seguro que el gobierno está tomando todas las medidas para controlarlo, porque es que, les repito, estoy hablando de 1.400 millones de habitantes. Esos son los ciudadanos chinos. Hablamos de ciudades como Shanghái que tienen 25 millones de habitantes, Pekín 24 millones. Entonces, si se avecina esta migración, este movimiento masivo de seres humanos, tener esa política tan estricta y prevenir ese cóctel que te digo que puede explotar y generar muchos casos de COVID-19 va a ser muy, muy importante. Agradecemos a David Hanna por su análisis. En otro tema, 17 meses después del regreso de los talibanes al poder en Afganistán, las mujeres tienen vetados la mayoría de sus derechos, al punto que Human Rights Watch y la ONU han señalado que han sido cercenados. Varios países de la comunidad internacional han impuesto sanciones económicas que agravan la crisis humanitaria, según ONGs. Samuel Salgado nos cuenta más. Imágenes que retratan el acontecimiento que cambiaría radicalmente a Afganistán. La retoma del poder de los talibanes en agosto de 2021 ha significado un retroceso para los derechos de las mujeres. A pesar de la promesa inicial de moderación de los talibanes, 17 meses después, el acceso a la educación secundaria y superior está prohibido para las afganas. Mis compañeras de clase me informaron que nos prohibieron la entrada a las universidades. Lloré mucho. Cuando salga el sol ya no habrá vida para las mujeres en Afganistán, ya que los talibanes han cerrado todas las rutas hacia el éxito de las mujeres. Cerrar la puerta de las escuelas y universidades para las mujeres, que son la mitad de la sociedad, significa que se paraliza el proceso de evolución y desarrollo humano en una sociedad. La participación en política y en cargos públicos ya no es posible, así como trabajar en ONGs. El Ministerio de Asuntos de la Mujer fue eliminado. Este veto implica el cierre de los servicios para las sobrevivientes de violencia o para prevenir la explotación y el abuso sexual. Asimismo, los hogares encabezados por mujeres, que constituyen casi una cuarta parte de los hogares en Afganistán, no tienen a dónde acudir ni apoyo para ganarse la vida. Las prohibiciones de los talibanes también se inmiscuyen en la vida privada. Las mujeres no pueden trabajar en casi ningún oficio y se las limita a labores domésticas. El código de vestimenta es estricto y obedece a la Sharia, ley islámica que, según los talibanes, justifica la supremacía de los hombres. Incluso para movilizarse largas distancias, más de 78 kilómetros de trayecto implica la compañía y supervisión de un hombre. Estas medidas, que ONGs califican como totalitarias y misóginas, provocaron manifestaciones en Kabul. Salimos a las calles a pedir nuestros derechos y libertades y firmamos una declaración. Si los talibanes nos permiten y no nos matan, si Dios quiere, leerán la declaración. La comunidad internacional, en cabeza de Estados Unidos, ha respondido enérgicamente con sanciones económicas. Sin embargo, la ONG Acción contra el Hambre denunció que la población civil es la mayor afectada con las sanciones, que han provocado una crisis humanitaria que afecta a más del 92% de los afganos. Nos dirigimos a India y ojo con esta cifra. Según el Banco Mundial, de los más de 1.380 millones de habitantes que tiene el país, cerca de 207 millones no tienen acceso a un baño y las consecuencias son terribles. Contaminación del agua, enfermedades transmitidas por el agua e incluso violencia sexual. En 2014, el primer ministro Narendra Modi prometió erradicar esta carencia de baños en el país. 9 años después, los problemas sanitarios empeoran. Los 500 residentes de este pueblo, Madhu Singh Purwa en Uttar Pradesh, tienen un problema en común: no tienen baños. Todas las mañanas es una escena común aquí. Con cubos en la mano, la gente llega a este pozo para buscar agua antes de ir a hacer sus necesidades en los espacios abiertos circundantes, como Kamlesh.
Hay 12 baños en el pueblo, pero ninguno de ellos está en condiciones de ser usado. Muchos están sin terminar, algunos no tienen puertas, algunos no tienen asientos de inodoro, algunos ni siquiera tienen techos. ¿En tal estado cómo puede alguien usarlos? El 19% de la población, es decir, poco más de 260 millones de indios, no tienen acceso a baños, según una encuesta del Ministerio de Salud y Bienestar Familiar publicada en 2022. Aunque fue una de las promesas que hizo el primer ministro Narendra Modi, después de ser elegido en 2014. El gobierno había prometido construir más de 110 millones de baños en 5 años a un costo de 20.000 millones de dólares. En 2019 fue más allá y anunció que haría que el país estuviera libre de defecar al aire libre. Cada semana, Yasmeen Abdullah visita este barrio marginal en el sureste de Delhi para ver cómo están los niños. En todas sus visitas, Yasmeen encuentra al menos 10 niños que sufren de diarrea debido a la falta de baños. El principal problema aquí es la defecación al aire libre. Por eso hay muchas moscas infestando su comida y su agua también está contaminada. Por eso este niño está enfermo. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 110.000 niños menores de 5 años mueren de diarrea cada año en India. La ausencia de baños no es solo un problema de salud pública, también plantea la cuestión de seguridad, especialmente para las mujeres. Volvemos a Uttar Pradesh y esta vez al pueblo Kambura, hogar de casi 1.000 residentes, pero no hay ni un solo baño. Por ello, las mujeres del pueblo se ven obligadas a caminar 2 kilómetros para encontrar un lugar donde hacer sus necesidades. Nos enfrentamos a tantos problemas a causa de ello. Las niñas no salen al campo porque temen ser acosadas sexualmente por los hombres. A 1.000 kilómetros de la ciudad de Pune existe una idea innovadora para abordar este tema: construir un baño sobre ruedas, solo para mujeres. Lanzado en 2016, actualmente hay 12 de estos autobuses que funcionan con donaciones. A pesar de tener la quinta economía más grande del mundo, el acceso a los baños sigue siendo un desafío para India. Y para el cierre les dejo estos datos. De acuerdo con Skytrax, una organización en Reino Unido que califica el transporte aéreo internacional, las mejores tripulaciones de cabina del mundo en 2022 fueron asiáticas. En primer lugar se sitúa Singapore Airlines de Singapur. Le siguen Ana All Nippon Airways de Japón, Garuda Indonesia de Indonesia, Thai Airways de Tailandia. En el quinto lugar se ubica Japan Airlines de Japón. Le siguen Qatar Airways de Qatar, Hainan Airlines de China, Asiana Airlines de Corea del Sur, Eva Air de Taiwán y la lista la cierra Cathay Pacific Airways de Hong Kong. Llegamos al final de esta edición de Así es Asia. Muchas gracias por acompañarnos y los invito a enviar sus comentarios a las redes sociales que aparecen en sus pantallas y a seguir toda la información en nuestra página web france24.com. Y no olviden nuestra cita quincenal.